Eh, Muchas gracias. Por acá nos acompaña Elvira Pablo Antonio, quien es una joven abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es parte del pueblo indígena Ayuk de Puebla, México. Actualmente es oficial de políticas y membresías para América Latina y el Caribe de Girls Not Brides, la alianza global, para terminar con el matrimonio infantil. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente derechos de las mujeres, juventudes y pueblos indígenas. Es integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y la Comisión de Niñez y Juventud del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. También nos acompaña Teresa Alarcón, feminista, integrante del colectivo Rebeldía y Enlace Nacional de la Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe en Bolivia. Por acá también tenemos varias participaciones también igual de especiales, importantes, de Nicolás Alberti, quien es licenciado en Desarrollo de la FCS, Universidad U de la R, perdón, Magíster en Políticas Sociales por la Universidad de Salamanca, España, y actualmente maestrado en Demografía y Estudios de Población, igualmente de la misma institución, FCS U de la R. Dentro del Instituto Nacional de la Juventud, INJU, del Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, se desempeña como asistente técnico del Departamento de Diseño de Políticas. Es coordinador del panel de juventudes de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, ENAJ, y analista en temas de información de juventudes. También nos acompaña Cristina Rodríguez, quien es internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en análisis sociocultural por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado en políticas, gestión y administración pública con énfasis en perspectiva de género. Ha publicado con la Universidad del Rosario, Argentina, sobre juventudes y performatividades. Igualmente ha colaborado con asociaciones civiles feministas en el ejercicio de visibilizar los derechos de las mujeres de todas las edades en la Ciudad de México especialmente. Actualmente es subdirectora de Asuntos Nacionales. Y por acá entonces, perdón, me dicen por acá que tuve un pequeño error. Elvira, Elvira Pablo, que nos acompaña por acá, es de Oaxaca. Me parece que mencioné Puebla, una disculpa por ahí. Pero si no, para aclarar esta parte. Pero ya que presenté a nuestras y nuestro panelista, pasaremos un poco a una parte de este espacio que es sobre la participación juvenil, un recuento histórico en la víspera de los 10 años de la implementación del Consenso de Montevideo. Y pues el objetivo de esta parte del espacio es conocer las experiencias de las juventudes y movimientos feministas y de mujeres en la creación e implementación del consenso. Entonces, por acá vamos a tener una pregunta que va a responder cada panelista. Teresa Alarcón, Valeria Vázquez, una disculpa, no mencioné la semblanza de Valeria Vázquez, la digo rápidamente. Valeria Vázquez es parte de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, es directora ejecutiva de esta sociedad civil y también es que también a su vez forma parte de la Red LAC, que es la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Es una mujer feminista y trabajadora social, creyente en la importancia de la participación de las juventudes para incidir en cambios sociales. Y por acá nos comparte que disfruta de andar en bicicleta, largas pláticas, caminatas y conocer nuevos lugares. Entonces, como les comentaba, volviendo a nuestras preguntas, a nuestra dinámica, pues tendremos estas participaciones de Teresa Alarcón, de la RSMLAC, de Valeria Vázquez, de Elige Red, y Redlac, y Elvira Pablo, de EGMIA.
Entonces, por acá va a comenzar a hablarnos Teresa Alarcón sobre cómo se ha retomado la perspectiva feminista en la construcción e implementación del consenso y cuáles han sido los desafíos. Entonces, le cedo la palabra a Teresa. Hola, estamos aquí muy juntas. Bueno, hola, gracias por invitarme, ¿no? Hay mucho ruido como que aquí alrededor, así que vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que se escuche bien. Creo que se escucha bien, ¿verdad? Bueno, gracias por invitarme, gracias por integrar, ¿no? Por hacer este esfuerzo continuo, porque las redes estén presentes en estos espacios de diálogo, de intercambio, de organizaciones de sociedad civil, de organizaciones de juventudes, que son tan necesarios en espacios de incidencia de tan alto nivel como este que se da en la CEPAL a nivel regional, y con esta agenda que es tan importante para todas nosotras, para las juventudes, para la adolescencia, para las mujeres, las diversidades, las personas indígenas, ¿no? En temas de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, de nuestra participación también, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Yo la vengo pensando desde hace bastante tiempo y creo que ha sido una oportunidad muy interesante estar estos días en el marco de la conferencia de la CEPAL, de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo aquí en la CEPAL, en los espacios que se han organizado desde la sociedad civil, el foro de la sociedad civil, el foro de juventudes, los diferentes eventos paralelos a los que hemos estado participando y que se han organizado desde las diferentes redes y organizaciones. Porque bueno, he podido conversar precisamente sobre esta pregunta con la que se me ha convocado este espacio, poder recoger, ¿no? Y de paso se ha dicho de que todo lo que voy a compartir con ustedes es precisamente fruto de eso, ¿no? Fruto de la escucha estos días, fruto de las discusiones que se han tenido con las compañeras, los compañeros en estos diferentes momentos. Y entonces creo que un poco para dar cuenta de que todo esto que construimos, todos estos conocimientos, todas estas posturas, todo este aprendizaje es colectivo, pues, ¿no? Es colectivo, es una cosa que que va además transformándose, evolucionando, enriqueciéndose a lo largo de todos los años de acción que han desarrollado la sociedad civil, las organizaciones feministas y de mujeres y de las diversidades en estos espacios, en estas agendas, ¿no? Y creo que la primera cosa que tengo que decir en ese sentido es que es muy difícil hacer un análisis global en torno a esta pregunta, ¿no? Una cosa que ha salido mucho en estos días y que creo que vale la pena traer a este espacio para poder también aportar a la reflexión, al diálogo, es que hay muchas cosas, hay mucho trabajo, hay mucho análisis y reflexión y diálogo que debemos hacer desde nuestros lugares también, ¿no? Desde nuestros países, a nivel local, en el espacio nacional, en nuestras propias redes, movimientos y organizaciones, ¿no? La intergeneracionalidad, la interseccionalidad, esta perspectiva feminista que aportamos en estos espacios de incidencia regional e internacional, son cosas que también debemos dialogar, resolver, discutir en nuestros propios lugares de donde venimos, ¿no? Porque es precisamente allí, es ese trabajo que allí hacemos, en esa construcción de discursos que desarrollamos en esos lugares, es que trabajamos y construimos los consensos y definimos nuestra política de acción, definimos nuestros criterios de participación. Es precisamente en esos espacios, en esos lugares, en los que depende que logremos un enfoque intergeneracional, un enfoque interseccional y feminista de nuestra participación en los espacios de incidencia regional e internacional, ¿no? La intergeneracionalidad, la interseccionalidad, el enfoque feminista, no lo vamos a resolver aquí, ¿no? Necesitamos dialogarlo y resolverlo en nuestros propios lugares, ¿no? Necesitamos que esos diálogos, esos debates, esas discusiones las tengamos en nuestra reunión con nuestra organización, en nuestro barrio, la tengamos en nuestra organización, en nuestra comunidad, en nuestro espacio de movimiento nacional, en nuestras redes regionales, porque no podemos resolver eso aquí, ¿no? Tenemos una gran cuota de responsabilidad para poder asegurar y garantizar que estos espacios sean intergeneracionales de verdad, ¿no? Feministas y, por supuesto, interseccionales, ¿no? Precisamente
partiendo de eso y en ese marco, es que yo me he hecho unos apuntes muy pequeñitos, porque hablábamos de desafíos, que considero que son elementos que que podemos tener en cuenta en el momento que hagamos esos debates y esos diálogos en nuestros propios espacios. Por supuesto, aquí también, ¿no? Aquí también son necesarios, pero no se resuelven y no podemos venir aquí sin haber hecho primero un trabajo previo, ¿no? Y desde abajo y concreto en nuestros propios lugares, ¿no? El primer desafío que yo había notado es que no debemos olvidar que la juventud no solo es una etapa, ¿no? De nuestra vida, de unos no sé cuántos años, que nos toca atravesar por la biología, sino que es una categoría profundamente política, ¿no? Y si no tenemos en cuenta eso, entonces esa etapa pasa como cualquier otra, sin significar absolutamente nada en nuestras vidas y en nuestro accionar político y feminista, ¿no? Y es una categoría política en tanto en cuanto es consciente de la colectividad, ¿no? Yo he estado en muchos espacios y sigo estando en muchos espacios feministas y de juventudes, y creo que hay mucha tendencia cuando estamos compartiendo en estos espacios en que nuestras discusiones, nuestros diálogos se quedan en lo testimonial, ¿no? En el testimonio individual, ¿no? Y eso está muy rico, eso está muy bueno, pero es peligroso, ¿no? Yo considero que es peligroso porque cuando nos quedamos en el testimonio individual, cuando el diálogo nada más queda vuelta en brindar un testimonio, una experiencia de vida individual, creo que es peligroso porque corremos el riesgo de olvidar esa realidad colectiva, ¿no? Y bueno, esto considero que es peligroso porque finalmente lo testimonial puede ser un lugar muy cómodo, ¿no? Muy lindo, pero no podemos dejar de hacer un repaso también de la experiencia colectiva, de la historia colectiva, de las opresiones y las resistencias, que es precisamente lo que plantea la interseccionalidad, de la historia colectiva de la discriminación, del racismo, del clasismo, ¿no? Porque solamente eso, ¿no? Que es lo que nos brinda precisamente un enfoque de interseccionalidad, es lo que nos va a hacer dar cuenta y nos va a ubicar en este escenario de la demanda de las deudas históricas que los movimientos diversos, plurales, que tenemos en nuestra América Latina y el Caribe, no solo de las mujeres, sino de las poblaciones indígenas, de los pueblos y naciones indígenas, afrodescendientes, diversidades y disidencias sexuales y de género, estudiantiles, obreras, nos ubican y nos integran, ¿no? De eso se trata precisamente. Siento que estamos en un momento en el que corremos riesgo de que la interseccionalidad se convierta en una palabra hueca, vacía, sin sentido, ¿no? Porque todo como que se arregla a, vamos a ponerle que es interseccional, ¿no? En nuestra propuesta, sí, esto es interseccional. Entonces nos olvidamos como que todo eso abarca algo que nos estamos olvidando de nombrar en muchos espacios, que es que necesitamos discernir, desmenuzar esa palabra y dar cuenta de esas opresiones, de discriminación, de racismo, de clasismo, que son tan vigentes aún en nuestra región latinoamericana y del Caribe, ¿no? No podemos dejar, debemos nombrar esas opresiones, debemos nombrar esos privilegios igual, no podemos dejar que la interseccionalidad se convierta en una palabra hueca, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Este análisis, este diálogo sobre esta realidad colectiva, esta deuda histórica que tenemos las diversas poblaciones de Latinoamérica y del Caribe es fundamental para construir espacios intergeneracionales. ¿Por qué? Y me había anotado ahí algunos puntos. Primero, porque sabemos, y esto nos lo repiten mucho tiempo, y está bueno que nos lo repitan y nosotras repartirnoslo, nosotras, nosotres, que es que con esto aprendemos que la lucha no la inauguramos nosotras, ¿no? Que la lucha es histórica, que la demanda es histórica, que hay un trabajo, hay una lucha de hace muchos años, de generaciones que se han venido dando y que nosotras estamos aquí, en mi caso, hace 10 años, no sé, sumándonos a esto desde diferentes espacios, integrándonos y conversando y dialogando, ¿no? Muchas personas aquí en el movimiento feminista, no ingresamos al movimiento feminista en principio, sino que
transitamos al movimiento feminista porque venimos, por ejemplo, de luchas estudiantiles o de luchas políticas o de luchas indígenas, ¿no? Precisamente eso es lo que hace posible que avancemos hacia espacios intergeneracionales también, ¿no? Por otro lado, creo que es fundamental tener este enfoque porque nos ayuda a impedir que las juventudes seamos vistas como una cosa exótica, ¿no? Como una cosa exótica que se asegura su participación porque tienen una cuota, ¿no? Porque estamos armando la delegación y bueno, tenemos que llegar 2 jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad, pienso, de poder hablar de una agenda más integral, nos posibilita, nos hace posible a nosotras que evitemos que nuestra participación sea paternalista, se reduzca una cuota, un cupo dentro de una delegación, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto creo que tiene que ver con impedir esa homogeneización, ¿no? Creo que hay mucha tendencia también, yo entiendo absolutamente la necesidad de tener espacios propios como el Foro de Juventudes, por ejemplo, ¿no? Porque ante un escenario de homogeneización, de cultural, ¿no? Claro, necesitamos reafirmar una identidad, ¿no? Pero, repito, ¿no? Esa homogeneización creo como el riesgo de esta postura más individualista, digamos, que ignora las realidades más colectivas, creo que la homogenización está ahí también presente como una posible, o como un desafío, ¿no? Para poder evitarla justamente, ¿no? Bueno, y por otro lado, yo quiero dos puntos más que sí me gustaría a poner como desafíos más fuera de hacia afuera. El primero es que en esta lectura de nuestros contextos me parece que es importante ubicar la lectura de nuestros contextos y poner el ojo sobre la crisis sistémica, ¿no? Una cosa que venimos hablando desde el escenario de pandemia, y ya con esto termino, es que se ha hecho evidente el agotamiento del sistema económico neoliberal vigente, ¿no? Pero también pienso que se ha hecho evidente el agotamiento de un sistema político, ¿no? El agotamiento de un sistema democrático, de la democracia tal y como la conocemos, ¿no? Y esto lo están proponiendo muchas mujeres dentro de las redes feministas para poner en discusión también, ya que hemos entendido y vivido la democracia a lo largo de toda nuestra vida como un sistema político funcional al mercado, ¿no? Y es por eso que la salud, la educación, los servicios se han visto colapsados en este escenario de pandemia. Si la educación, la salud, los servicios hubieran tenido un enfoque de derechos humanos, no hubiera pasado, no hubiéramos vivido los efectos de la pandemia sobre nuestras vidas como los hemos vivido, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente por eso, ¿no? Porque la democracia es servil al mercado, ¿no? Debemos pensar, darnos la posibilidad primero de cuestionar ese sistema político y de poder pensarlo y de pensar una democracia que tenga un enfoque de derechos humanos, porque es la única garantía para que los derechos sean reconocidos, visibilizados y cumplidos para toda la población, ¿no? Para que no sean mercantilizados y no obedezcan a esta lógica y a esta lógica del sistema económico que ya hemos visto que está agotado absolutamente y que esta crisis no solamente repercute sobre la vida de las personas y el ejercicio de nuestros derechos, sino sobre el ambiente entero, ¿no? Sobre el medio ambiente, muchísimas otras cosas, ¿no? Y a eso nos referimos, ¿no? Con crisis sistémica. Y por otro lado, yo creo que ya como para cerrar que lo tenía aquí por ahí anotado, que está todo esto muy disperso, pero bueno, ojalá se hayan puesto algunas cosas que puedan ser útiles, es que el desafío antiderecho, ¿no? El desafío de los movimientos antiderechos. Los antiderechos tienen rostro joven ahora, ¿no? Son jóvenes. Es impresionante cómo se han puesto de moda, y no sé de qué otra manera decirlo, valores tradicionales ultraconservadores, ¿no? Tenemos ahora, como hace 50 años, prácticas con las juventudes
que son ultraconservadoras, ¿no? Promoviendo llegar vírgenes al matrimonio, hacer votos de castidad, por ejemplo, ¿no? Hacer votos de castidad, con una carga de odio en los discursos de los jóvenes, las y los jóvenes, porque no hay ley dentro de los antiderechos, las y los jóvenes, que son impresionantes, ¿no? Decíamos en Santa Cruz, Bolivia, de donde yo soy, es que es como escuchar a nuestras bisabuelas. Escuchar a jóvenes de 16, 18 años es como escuchar a nuestras bisabuelas, algunas, ¿no? Porque tenemos otras bisabuelas que son sumamente rebeldes y revolucionarias. Pero bueno, que el rostro joven de los antiderechos es preocupante, ¿no? Sabemos que tienen muchos recursos, sabemos que tienen una red impresionante de acción y de articulación, sabemos que tienen, bueno, estrategias miles para poder llevar adelante eso, pero para nosotras se coloca como un desafío tremendo, ¿no? Poder hacerle frente, y poder hacerle frente precisamente porque ellos tienen una lectura de esto, del agotamiento de los sistemas políticos, económicos, que repercute tanto en la agenda de derechos humanos al punto que se desacreditan los derechos humanos, porque eso está sucediendo, se desacreditan espacios de construcción de agendas de derechos humanos como Naciones Unidas, como la OMS, durante toda la pandemia lo hemos estado viendo, que entonces ya no queda nada, ¿no? Ya no queda nada a nivel supranacional que nos sirva a nosotras como organizaciones de sociedad civil a construir agendas progresistas, ¿no? Entonces, creo que hay que poner muchos esfuerzos ahora, creo que es importante, en la movilización, en la construcción de movimientos, ¿no? En la construcción de movimientos, en la incidencia a nivel social, a nivel cultural, en la transformación de normas sociales y normas culturales, ¿no? Debemos volver a la calle, debemos volver a los barrios, debemos volver a las comunidades, necesitamos hacer ese trabajo, porque ellos lo están haciendo, ¿no? Entonces ya, con eso cierro, nada más. Perdón, me extendí. Muchas gracias, Tere. Justo lo que mencionas es muy importante para prevalecer esta memoria política, ¿no? De toda la lucha feminista, toda la incidencia que se hace desde las juventudes, como bien lo mencionas. Y muchas gracias. Antes de pasar a nuestra siguiente participante, recordarles que por favor consideremos mucho esto del tiempo, ya que no tenemos pues una extensión de este, ¿sí? Entonces quizás recordar que tenemos por ahí 3 minutos por participante y pues le doy pues ahora la palabra a Valeria Vázquez del IGRED, quien nos va a hablar sobre cuáles son los desafíos que como juventudes identificamos o identifican en la implementación del consenso de Montevideo en la región al día de hoy. Entonces, adelante, Valeria. Rayos, intentaré pues pasar al tiempo que nos acabas de modificar, San. Pues yo estoy muy contenta de poder estar en el espacio porque creo que estamos yo sé que aún no estamos en los 10 años, pero sí nos sentimos en un momento de celebración de un documento que se ganó por otras generaciones y no quiero ser repetitiva con la importancia de lo que ya dijo Tere por acá, como de las generaciones pasadas y de las juventudes que estuvieron en otros procesos y de las redes y de otros espacios que caminaron hace más de 20 años, sí, hace más de 20 años, ¿no? O sea, en la revisión del Cairo más 10, en la revisión del Cairo más 20 y que ven nacer el consenso de Montevideo y ahora en su revisión, como podrían estar mucho más contentas seguras que nosotras, ¿no? Entonces, pues como parte de los desafíos, intentaré no ampliar más porque, insisto, Tere ya nos compartió un montón. Creo que secundamos desde el IGE que estamos en contextos complicados, ¿no? Y que además eso implica, o sea, ¿de qué me va a servir la agenda? Una pensaría, ¿de qué me va a servir la agenda del consenso si pues en casa no hay para comer o no hay agua, o me tengo que movilizar 3 horas para el trabajo, ¿no? Una pensaría como que la agenda se ve muy irreal o muy inalcanzable. Y entonces creo que ese es parte de los desafíos que tenemos para que las juventudes puedan dar seguimiento a esta y otras complejidades que el contexto mismo ya tiene, pero también creo que podríamos enunciar algunas otras, como los procesos nacionales bajo los que el consenso tendría que estar operando y que no es una realidad en toda la región.
y en el cómo se involucra para el seguimiento a esos espacios nacionales que dan seguimiento al consenso. Porque si bien ahora en el marco de la conferencia, que sucedía cada 2 años, excepto ahora que tuvimos como este desfase por la pandemia, ¿cómo es que te incorporas a eso antes de llegar a este lugar donde ya hay cosas discutidas, donde ya hay conversaciones realizadas o seguimientos realizados e indicadores específicos? ¿Cómo llegas acá sin haber estado participando antes, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los desafíos importantes en cómo uno puede dar seguimiento a los procesos nacionales. Creo que también es importante reconocer que así como el contexto es complejo, el movimiento de juventudes, que también ya lo decía Tere, que no es solo esta etapa, que no solo somos esa etapa de proceso, es cómo hacemos que ese movimiento se fortalezca, crezca y además se sostenga en el tiempo. Las juventudes no, o sea, nos transformamos todo el tiempo, ahora solo nosotras somos jóvenes todavía, pero en unos años cuando volvamos a revisar el consenso en Bolivia, ya no vamos a ser en la edad de juventudes, por ejemplo, en México, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos la perspectiva o que no podamos estarla revisando en los indicadores que son no solo del capítulo B, sino que podemos ir más allá. Y creo que esa es la importancia de las plataformas nacionales que implica podernos incorporar a los procesos. Y ligado a eso, es que también toca fortalecer los procesos de formación sobre cómo las juventudes conocen el consenso de Montevideo, cómo las juventudes podemos reconocer los indicadores, cómo las juventudes podemos involucrarnos, porque creo que ahí está un poco la pinza de cómo en este proceso de ser juventudes sujetas de derecho nos convertimos también en sujetas políticas. Yo como sujeta de derecho necesito conocer el documento, necesito saber cómo mi país está dando seguimiento, cómo hace 10 años se lo pensaron, ¿no? Los gobiernos y los movimientos y las redes y las juventudes que participaron y ahora cómo yo solo puedo no solo tener la información, sino además hacer procesos de participación política importantes. Entonces creo que ahí como en ese camino, me toca tejer un poco más fino y poder sostener el movimiento de juventudes que va a seguir detrás de nosotras y no sé cuántos años le queden a ese movimiento de juventudes, porque ya también toca empezar a hablar de cómo nuestra pirámide poblacional, no solo en nuestro país, en México, sino además en la región, va a empezar a invertirse, ¿no? Eso quizá todavía no ahora, no mañana, pero tenerlo como en el radar creo que sería de las cosas importantes. Luego, como ahora que estamos acá de manera presencial en la CEPAL, había escuchado una reflexión, ¿no? Como quienes lo construyeron, quienes estuvieron en esas discusiones hace 10 años, no se pensaron en un capítulo para discapacidades, o como no se pensó ampliar el cuidado del medio ambiente hace 10 años y ahora tenemos unas crisis climáticas que en realidad venían pisando los talones hace 10 años, pero no se amplió en el consenso, ¿no? Como hay pocas líneas hacia eso. Entonces, quizá creo que son como otros de los retos que han puesto las juventudes ahora en las discusiones, como dónde está la participación efectiva de las personas con discapacidad, cómo se tiene que acercar la información con pertinencia. Y estoy segura de que Elvira también podrá poner otros contenidos sobre cómo fueron retos también para la población indígena cuando ya hace 10 años estaban poniendo el tema, ¿no? Y ahora 10 años después, como que está sucediendo, pero eso, ¿no? En las particularidades, creo que ahí se encuentran otra serie de retos en cómo lo volvemos a revisar, a ampliar, a implementar. Y eso, y cómo llega una a estos espacios hasta acá para poder dar seguimiento, creo que también es otro de los retos después de casi 10 años. Y creo que en esos retos incluiría no solo que viene la revisión de los 10 con el informe, sino que ya se acerca también cada vez más, nos respira en la nuca, los 30 años de la revisión del Cairo, que vio nacer al consenso. Entonces creo que eso, como desde el IGE hemos revisado que podemos seguir muy pendientes de la participación, pero que hacen falta una serie de condiciones para que esta participación sea efectiva. Y creo que lo dejaría por acá para que podamos seguir escuchando a las demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, y en serio, gracias por esta labor medio titánica de resumir tu participación tanto, pero pues sí, tienes toda la razón, hace falta mucho esta parte de la accesibilidad a los datos y pues a este tipo de eventos y de mecanismos. Entonces, ahora vamos a pasar con Elvira para que nos platique también desde pues activismo, cómo se vivió la participación de las juventudes en la construcción del consenso de Montevideo y qué dificultades enfrentaron. Entonces, tienes la palabra, Elvira.
Muchas gracias, Sandra, y gracias, compañeras, por la invitación. También hacerles llegar un saludo de Tania Pariona, que era quien originalmente iba a estar acá y que también es nuestra compañera de LECMIA, que también lleva bastante camino recorrido en este proceso de juventudes. Es a ella también a quien le tocó coincidir y participar en los procesos de construcción junto con otras compañeras nuestras. Y bueno, reconocer también, y Tania me lo comentaba, ¿no? También esta alianza de juventudes SLAC que el IGE impulsó y que también ha fomentado pues estos liderazgos que tienen mayor apertura también a tener conversaciones con otras juventudes diversas, ¿no? Y hacer esta alianza con las juventudes indígenas para ir empujando temas importantes y agendas que tenemos en común. También, bueno, hay un documento que se está trabajando desde el ECMIA, todavía no está publicado, pero pronto lo será, que es como el camino recorrido que han tenido también pues nuestras mayoras, ¿no? Las mujeres indígenas en todos estos procesos. ECMIA ha participado desde los inicios, desde talleres regionales previos a la conferencia internacional sobre población y desarrollo en el Cairo. Entonces, bueno, hay todo un recorrido histórico, ¿no? Y ahora que las escuchaba, pensaba también y estaba recordando cómo también, y en conversaciones intergeneracionales que hemos tenido al interno del ECMA, nos han compartido las discusiones o diálogos también que había en sus inicios, ¿no? Entre las mujeres indígenas y las mujeres feministas, cuando nuestras hermanas indígenas estaban pidiendo, por ejemplo, que también hubiera mayor apertura a las otras consideraciones, a las otras preocupaciones que tenemos las mujeres indígenas, ¿no? Estaba viendo, hay algunas reflexiones de quienes estuvieron, por ejemplo, en el 94, en esas reuniones preparatorias que hablaban y decían, queremos que también las feministas nos escuchen y reconozcan nuestra diversidad y también que entiendan que nosotras, además de hablar de nuestros derechos individuales, no podemos desligarlos de nuestros derechos colectivos que tienen que ver con nuestros derechos, por ejemplo, a la identidad, a la lengua, a nuestra libre determinación y autonomía, a la tierra y territorio, ¿no? A todas estas, y a la memoria histórica también que esto representa, ¿no? Y algo también que me parece muy importante es también el análisis que en ese entonces, por ejemplo, hacían nuestras mayoras también reconociendo cómo el patriarcado y el machismo también está en las comunidades y que mucho de eso también ha tenido que ver con la influencia de las iglesias, ¿no? Y decían cómo muchas cosas ahora les dicen que son pecados, ¿no? O incluso hay una cita muy interesante que en su momento cuando vean la publicación verán, ¿no? Que alguien dice que cómo las iglesias nos dicen que tenemos que seguir a nuestro marido y hacer lo que nos diga, ¿no? Y sin que eso, y muchas veces que puede haber situaciones de violencias en el medio y no poder salir de ahí, ¿no? Entonces, también creo que es muy interesante, como digo, esta conversación que ahora también se tiene mucho en la región acerca de los antiderechos, los fundamentalismos, o incluso las iglesias como promoviendo este retroceso a nuestros derechos. Las compañeras indígenas lo estaban cuestionando desde hace tiempo, ¿no? O sea, creo que es importante también reconocer eso. Y lo otro es que también se hablaba de, por ejemplo, al hablar de derechos sexuales y reproductivos, también hablar de la medicina tradicional y los conocimientos propios también de las mujeres indígenas, de las médicas tradicionales, las parteras, las sanadoras, y que seguramente ustedes lo habrán visto que en muchos países o no está reconocido o incluso hay cierta criminalización hacia ese trabajo, ¿no? Entonces creo que también esas otras perspectivas que llegaron fueron importantes. Entre las experiencias que también compartía Tania es que, bueno, un aspecto importante del consenso es que también reconoce estas interseccionalidades que nos atraviesan como mujeres, como jóvenes, como indígenas, ¿no? Y que tiene también estos capítulos específicos para juventudes, también para pueblos indígenas, y eso también es muy relevante. Y algo que también pasaba es que, y bueno, pasaba y creo que sigue pasando en algunos espacios, es que es importante que cuando hablamos de nuestras agendas se tengan estos entendimientos y reconocimientos de las diversidades y las diferentes perspectivas que es importante considerar, ¿no? Me compartía Tania, por ejemplo, que cuando se construyó la declaración y se hizo con propuestas de forma participativa y tratar de no dejar a nadie fuera, pero que muchas veces pareciera que cuando se habla de inclusión se refiere solo a decir interculturalidad y a mencionar diversidades en el documento, ¿no? Pero en realidad eso no es suficiente, ¿no? Tendría que ver con nombrar a las diferentes poblaciones, a las mujeres indígenas, a las mujeres jóvenes indígenas y a las problemáticas específicas que afectan y a las recomendaciones que también ellas tienen, ¿no? Y creo que eso es algo que necesitamos seguir teniendo presente todo el tiempo. Yo sé que conforme avanzamos intentamos ser lo más abiertas, inclusivas posibles, pero creo que sí es importante también reconocer esas cuestiones, ¿no? Y cómo
también en los mensajes políticos que transmitamos como juventudes, tener estas dos perspectivas también, ¿no? Los derechos individuales y los derechos colectivos. Y también al final, por ejemplo, muchas de las cosas que están muy presentes en el movimiento indígena que tienen que ver con defensa de la tierra y el territorio, y ahora también es una agenda que ya todo el mundo ve muy urgente porque además estamos viendo el cambio climático y cómo eso directamente impacta las vidas de las juventudes, ¿no? Y por supuesto, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, claro que tienen un efecto directo en ello. Y bueno, la defensa de derechos sexuales y reproductivos ha sido una bandera común y lo sigue siendo. El tema de hablar de embarazos en adolescentes, los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas, son cuestiones que son temáticas en común y que no ocurren solo en comunidades indígenas, ¿no? Sino que afectan a las juventudes en general y que hay ciertas particularidades y temas contextuales que hay que considerar, pero que es importante hablar de esos temas, ¿no? Ya en Perú, cuando también fue una de las conferencias regionales allá, las juventudes también hablaban de estos temas, ¿no? De la importancia de abordar el tema de los embarazos, el tema de los matrimonios y las uniones y le ponían ahí como convivencias forzadas. Y bueno, al final también toda esta relación que hay y que tiene que haber un abordaje integral de todos estos derechos, ¿no? Entonces, creo que eso y bueno, recordar la importancia de seguir trabajando en alianza los diferentes movimientos y que la única forma pues es ir avanzando juntas y que esto, ¿no? Y también creo que algo muy interesante y muy importante que hay que hacer y que hemos hecho en el movimiento de mujeres indígenas, el tema de los diálogos intergeneracionales y conservar la memoria y la transmisión también de los conocimientos, creo que es algo que también tenemos que reforzar con los movimientos feministas, ¿no? También hay mucho trabajo hecho y es necesario seguirlo fortaleciendo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Tienes pues, mucha razón en esta parte. Los movimientos no se construyen solo desde un lado. Hay diferentes contextos y diferentes necesidades que hay que tomar en cuenta y pues no siempre tenemos vislumbrado el mecanismo para hacerlo. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro momento del espacio de diálogo con personas representantes de México y Uruguay. Y antes de pasar a esto, recordarles que pueden ir dejando comentarios. Por allá me parece que tenemos uno de Gabriela en el chat y los leeremos pues en un momento. Después de las intervenciones podemos tener un momento de diálogo. Entonces, pues ahora vamos a hablar sobre los desafíos de la implementación del Consenso de Montevideo, pues teniendo en cuenta las experiencias de México y Uruguay. Y pues para esto les recuerdo que por acá nos acompaña Nicolás Alberti, también nos acompaña por acá Cecilia Cristar, que es parte también del INJU, y pues vamos a pasar con este diálogo en torno a los desafíos de implementación del consenso y pues cuáles son estos desafíos para las juventudes en los respectivos países. Entonces, pues le cedo la palabra a Nicolás para que nos cuente un poco sobre esto. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Bien. Bueno, primero que nada agradecer, Sandra, la presentación y la invitación a este encuentro en nombre del Instituto de la Juventud de Uruguay. Es muy importante para nosotros, a casi 10 años del Consenso de Montevideo, poder seguir participando en encuentros de este estilo, intercambiando experiencias y opiniones con otros países y también con colectivos juveniles. Así que, bueno, primero que nada ese agradecimiento. Yo tengo una presentación que trajimos para compartir. ¿Puedo compartir pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, Alberto, me parece que ya, perdón, Nicolás, no sé por qué dije Sí, está Alberto. bien. Nicolás, No te preocupes. discúlpame, sí, ya puedes compartir pantalla. Bien, bien. A ver. Ahí estoy compartiendo. Sí, Se está cargando, Sí. sí. Un Listo. segundito que se me fue la... Sí, por ahí vemos tu correo. Sí, sí. A ver, creo que acá.
Un segundito que tengo acá uno. Claro. No podría ir a la pestaña. Sí, por ahí, Nicolás, recordarte de nuevo las preguntas rápidamente, en lo que Dale. logramos poner acá la presentación. La primera es por qué el consenso de Montevideo es relevante para los derechos de las personas jóvenes, y lo que ya comentaba de cuáles han sido los avances y desafíos que se han vivido en el marco de la implementación del consenso de Montevideo en materia de juventudes e interseccionalidad pues, en sus países, en Uruguay en este caso. A ver. Bueno, me voy a tratar de ajustar a los minutos. Cualquier cosa, Sandra, vos me avisás. ¿Ahí se ve bien? Sí, ya podemos verlo, gracias. Bien. Bueno, un poco, primero que nada, comentarles los contenidos de la presentación. La idea es empezar dándoles una información de contexto de cómo se inscribe el trabajo del INJU en el seguimiento del consenso de Montevideo. Luego, hacer un poco mención a la experiencia que ha tenido el INJU en este trabajo con el seguimiento regional del consenso. En tercer lugar, contarles un poco la situación actual desde el instituto y cuáles son los desafíos que eso implica y las propuestas que tenemos para adelante. Y por último, retomar algunos aspectos que hacen que consideremos relevante el consenso a Montevideo como herramienta. Bueno, como decía, para empezar a darle contexto, es importante contarles que en Uruguay existe la Comisión Sectorial de Población, que funciona en la órbita de presidencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y ese es el organismo encargado que tiene la responsabilidad de dar seguimiento al consenso de Montevideo y ser el vínculo con la Comisión Regional de Población y Desarrollo. Esa es una comisión que está integrada por diferentes actores, representantes del Poder Ejecutivo, el Parlamento, la Academia, organismos de cooperación internacional como el UNFPA, y también una coalición de organizaciones de la sociedad civil, que son invitadas, digamos, a la coalición para darle seguimiento al consenso de Montevideo. Entre ellas, por ejemplo, se pueden señalar algunas de las organizaciones: Cotidiano Mujer, Iniciativa Sanitaria, MISU, Mujeres en el Horno, Ovejas Negras, entre otras, que son en realidad organizaciones que promueven y defienden los derechos de las mujeres, de las juventudes y de los derechos sexuales y reproductivos, y trabajan, digamos, bajo una perspectiva de género y generaciones, que es algo importante a señalar desde el funcionamiento de esta comisión. Además, esta comisión tiene un comité ejecutivo con representantes de los diferentes ministerios, que son los que convocan, según la temática que se trabaje, son los que convocan a las organizaciones o a los institutos a trabajar. En el caso del INJU, siempre y cuando se trata la temática sobre juventudes, es ese comité ejecutivo, esa comisión que convoca al INJU a participar en el consenso o en el seguimiento del consenso. Entonces, en ese marco es que se inscribe el trabajo del INJU para el seguimiento del consenso. Algunos de los antecedentes que cabe mencionar del trabajo del INJU para el seguimiento del consenso: en primer lugar, en 2017 participó del primer informe nacional de seguimiento, y el otro antecedente, que es el último, en 2019, el INJU participó de forma voluntaria de los grupos de trabajo de diseño de indicadores para el seguimiento del consenso. Esta última experiencia tuvo básicamente como 3 instancias. En abril se define reactivar el trabajo para diseñar indicadores del seguimiento del consenso de Montevideo, y se convoca al INJU para diseñar esos indicadores en el capítulo B, que es el que se menciona ahí, sobre derechos, necesidades, responsabilidades, demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se llevó a cabo un trabajo durante 2 o 3 meses, que se termina presentando en julio de 2019, con los resultados y los desafíos del grupo de trabajo en una reunión presencial en Panamá, que también se vuelve a presentar luego en octubre en la 4ª mesa directiva del
la conferencia regional, que fue en Chile. Y desde entonces ese fue el último antecedente a la actualidad de trabajo para el seguimiento del consenso desde el INCO. Brevemente, en realidad, contar la experiencia de esa participación. Lo que cabe mencionar acá es se estuvo en el trabajo, en el diseño de diferentes indicadores, 2 indicadores sobre participación juvenil, sobre la incidencia de la participación juvenil, y también otros indicadores sobre la educación integral para la sexualidad. Y lo importante de trabajar estos indicadores fue que se dio en diálogo con representantes de varias organizaciones de diferentes países, de organismos intergubernamentales, sociedad civil, y también de la academia. Entonces, ese fue, digamos, el factor, digamos, enriquecedor del trabajo para estos indicadores. La metodología fue llevada adelante por la Secretaría Técnica, que fue la que coordinó los materiales y los cronogramas. Fue un trabajo virtual principalmente, y todos esos resultados y desafíos que surgieron de esos 2 meses aproximadamente de trabajo fueron presentados, como decía, en la reunión presencial en Panamá y también ante la mesa directiva de la conferencia regional, teniendo como devolución o como también propuesta el diseño y el desarrollo de un observatorio por parte de la Secretaría Técnica, digamos. Se anunció la creación de un observatorio que pueda seguir los indicadores de los diferentes capítulos del Consenso de Montevideo como algo que se iba a desarrollar en el futuro. Por ahí va, digamos, la experiencia que tuvo INJU, que fue la última experiencia que tuvo INJU, y ahora les voy a comentar un poco cuál es la situación actual, luego de 2019 a la actualidad. Nos encontramos básicamente en un momento de pausa, por así decirlo. Desde entonces no han habido en realidad, no hemos tenido novedades de, por ejemplo, qué sucedió o qué nivel de desarrollo tiene ese observatorio y de qué forma lo podemos nutrir o con qué insumos les podemos brindar para actualizar información de seguimiento con indicadores. Por otro lado, el último encuentro que se desarrolló fue esa presentación a la mesa directiva en 2019, y desde entonces se acordaron otros encuentros, pero que no se terminaron de concretar. Hay que tener en cuenta también que luego de 2019 bueno, sucede la pandemia, y eso claramente alteró todas las agendas y las prioridades de los organismos y de los países. Seguramente el factor pandemia jugó un rol determinante en detener la continuidad del trabajo. Y en el caso de Uruguay, lo que sucede es que luego de 2019, la Comisión Sectorial de Población, que es la que, como había dicho al principio, lidera y tiene la responsabilidad de dar el seguimiento al consenso, sigue existiendo la comisión, pero no está funcionando con los fines del seguimiento del consenso. Entonces, el INJU en ese sentido nunca más fue, digamos, desde ese entonces no volvió a ser convocado para trabajar y avanzar en los contenidos o en los indicadores del consenso. Hoy en día el seguimiento y el monitoreo del consenso de Montevideo viene siendo más bien llevado adelante por las organizaciones de la sociedad civil que mencioné al principio, cada una en sus temáticas más específicas y con sus perspectivas de trabajo. Bueno, esta situación actual nos plantea ciertos desafíos que queremos compartir. Por un lado, consideramos importante retomar y darle continuidad a los equipos de trabajo que se generaron en ese entonces, para mantener también la pluralidad de actores que trabajaron, y que esa continuidad se dé más allá de los cambios o de los periodos de gobierno, que trascienda esa frontera. Por otro lado, identificamos también la necesidad de contar con recursos específicos para el seguimiento del consenso de Montevideo, para el cálculo y monitoreo de los indicadores, porque, digamos, la participación hasta ahora también ha sido principalmente voluntaria, y también es necesario promoverla con el apoyo y el incentivo de ciertos recursos. Lo mismo sucede con la convocatoria, la participación de
se ha visto cierta desigualdad en la cantidad de representantes de los países, entonces es un desafío promover la participación de los demás países también, para tener una perspectiva un poco más amplia de las diferentes situaciones. Bueno, en realidad esto también tiene que ver con que el Consenso Montevideo no es vinculante ni establece temporalidades, es decir, el consenso no tiene la capacidad de mandar a los organismos o a los gobiernos a desarrollar ciertas políticas o a seguir, hacer seguimientos. No puede mandatar a los países a hacerlo, y tampoco establece una temporalidad que se pueda seguir como elemento de presión para mostrar avance. Igualmente, el principal desafío que identificamos para Uruguay es que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto vuelva a darle funcionamiento a la Comisión Sectorial de Población, y bueno, vuelva a poner en conjunto, a convocar a los diferentes organismos para seguir trabajando en el consenso. Como propuestas, de acá para adelante, bueno, es importante establecer una periodicidad en la elaboración de informes nacionales sobre la implementación, sobre los avances, sobre el consenso, y poder vincular esos avances o esos reportes con el observatorio que en principio se estaba desarrollando. Por otro lado, una de las propuestas que tenemos es desarrollar plataformas digitales de participación ciudadana juvenil, que esto implica, por un lado, adaptar mecanismos de participación a la actualidad de los movimientos juveniles. Esto permitiría poner en tema, en una plataforma, los temas del consenso, los capítulos, y promover la participación, debates, votaciones a través de plataformas digitales. Esto ya funciona, por ejemplo, en Uruguay, también bueno, está funcionando, y también tenemos entendido que en Chile existen plataformas digitales de este estilo. Se puede hacer algo similar a nivel del consenso. Y también para identificar, eso podría ser una herramienta para poder identificar las temáticas de interés de las juventudes, que también se van transformando y van cambiando, como la propia etapa vital, que creo que fue Valeria la que mencionó también este punto, que las juventudes se van renovando y los desafíos y problemáticas también. Entonces es necesario identificar esos temas, cuáles van siendo los nuevos y cuáles ya no son tan relevantes. Y por último, la necesidad de también, como ya había dicho, destinar recursos para hacer actividades y promover actividades en torno al consenso. Bien, por último, cerrando la presentación, no sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, la idea es retomar... Perdón. Sí, por ahí, justo un minutito nada más para concluir. Sí, bien, gracias. me da para hacer, gracias. En realidad, nada, retomar algunas... la importancia, ¿no?, del consenso como herramienta. Por un lado, es un marco para el diseño de políticas públicas que promuevan los derechos de las personas jóvenes, y en este sentido el consenso es muy importante porque tiene un capítulo específico sobre juventudes, que no sucede, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por otro lado, es un mapa de ruta para el monitoreo social, para la incidencia política de la sociedad civil organizada, y también es un elemento muy importante hoy en día, post pandemia, porque cobra relevancia si tenemos en cuenta la profundización seguramente de las desigualdades que se han generado en términos de género y generaciones. Por otro lado, el consenso, si bien no establece temporalidades, como había dicho, sí va en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible, y eso sí tienen un horizonte temporal que sería 2030, y también es muy importante para establecer, para consolidar políticas de Estado, porque el consenso propone objetivos o políticas de mediano y largo plazo que trascienden los periodos de gobierno, y eso entonces es un elemento importante para poder consolidar políticas de Estado. Y bueno, por último, también el consenso, como habíamos mencionado ya en la participación de INJU, creemos que puede fortalecer y consolidar una red que articule gobierno y sociedad civil,
Y acá capaz que cito a Teresa, que hablaba un poco de la interseccionalidad, que no sea una palabra hueca, sino que permita el consenso, fortalecer esa red y poder trabajar de forma intersectorial. Bueno, muchas gracias, por ahí sería la presentación. Muchas gracias, Nicolás, por esta presentación igual, pues bastante resumida sobre las propuestas que tiene el INCU, sobre cómo incorporar este mecanismo internacional pues para la participación de juventudes, ¿no? Y su incidencia. Entonces, ahora vamos a pasar con la participación del IMJUVE de México. Y por acá nos acompaña Cristina Rodríguez. Entonces, Cristina, tienes la palabra por 10 minutos para poder comentar esta pregunta que ya le hacía a Nicolás. La repito ahora, es la primera: ¿por qué el consenso de Montevideo es relevante para los derechos de las personas jóvenes y cuáles han sido los avances y desafíos que se han vivido en el marco de la implementación de este consenso en materia de juventudes e interseccionalidad en sus respectivos países? Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Increíble. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todos los que acompañan este espacio. A nombre del director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago Rodríguez, y de la directora de Coordinación Regional y Sectorial, Nayeli Yoval, saludo especialmente a Nicolás Alberti, a nuestro colega del Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay, y a todas las personas jóvenes pues, que se han sumado aquí a este evento. Y antes de iniciar con la respuesta de las preguntas, quiero refrendar la postura del Gobierno de México en esta conferencia, no solo de nuestro compromiso con la implementación del Consenso de Montevideo, sino en que como gobiernos, como sociedad civil y más como personas jóvenes, pues se debe de hacer un esfuerzo para garantizar que la implementación del consenso se lleve a cada municipio, a cada localidad, a cada región de nuestros países, para que pueda traducirse en cosas tangibles y reales para las personas. Entrando ya en materia y respondiendo a la primera pregunta, para el INJUVE es importante señalar que el Consenso de Montevideo es muy relevante para las juventudes porque actualmente sigue siendo el instrumento más progresista en materia de derechos sexuales de la región y del mundo. Y la sexualidad es un elemento que atraviesa de forma central la vida de las personas en todo su ciclo de vida, pero se vuelve determinante en la adolescencia y la juventud, mucho más hablando para las personas jóvenes, considerando las desigualdades de género y pues las violencias a las que se enfrentan diariamente. Es además un instrumento clave porque tiene un capítulo entero y con ello una serie de herramientas sumamente relevantes relativas a los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En México, de acuerdo con las estimaciones de población hacia el 2020, del total de la población, el 17.1% son niñas y niños entre 0 y 9 años y el 17.4% son adolescentes de 10 a 19 años. De esos, de cada 4 niñas y niños de 10 a 14 años, uno reside en zonas o una reside en zonas rurales, y en algunas entidades son más de la mitad. De acuerdo al índice de marginación del Consejo Nacional de Población, CONAPO, que es la entidad de coordinación para los programas de planeación del desarrollo social y económico en México, el 37.5% de las entidades del país se caracterizan por tener grados de marginación muy alta y muy alta. Es decir, en 9 entidades de las 33 que conforman el país, el grado es alto y 3 estados del sureste de México presentan un grado muy alto de marginación. En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la mitad de la población no cuenta con educación básica. Aproximadamente una tercera parte habita en viviendas con hacinamiento y más de la mitad de su población reside en localidades menores a 5,000 habitantes. El 10% de la población en México vive en hogares indígenas, teniendo los mayores porcentajes las niñas y niños de Oaxaca, Yucatán y Chiapas. Otro dato relevante es que el 6% de la población mexicana de 3 años o más es hablante de alguna lengua indígena y 5.6% del grupo de 10 a 14 años se encuentra también que el porcentaje es ligeramente mayor en niñas que en niños.
En todo el país, el 2% de la población se identificó como afromexicano y entre el grupo de 10 a 14 años, la proporción es de 1%, nuevamente siendo ligeramente mayor en niñas. Este es otro elemento por el cual el consenso se vuelve único y es tan relevante. Ha logrado, por un lado, mirar integralmente a las necesidades y problemáticas de las poblaciones, generando propuestas de acción bajo un marco de derechos humanos y rescatando las identidades como las mujeres, las personas jóvenes, indígenas y afrodescendientes, como se ha indicado anteriormente por nuestras colegas. Y por otro, porque da pauta clara del qué hacer, es decir, tradujo las aspiraciones políticas en una guía de implementación y en metas e indicadores. Sobre la segunda pregunta, sobre los avances y desafíos, quisiera iniciar con los avances en la implementación del consenso, el cual lidera de manera excelsa el Consejo Nacional de Población, del cual ya he hablado anteriormente. El consenso ha permitido, como dije al inicio, poner en el centro de las discusiones, del trabajo y de alguna manera de las políticas a los derechos sexuales y la participación de las personas jóvenes, tanto en las discusiones como en las propuestas. Ha permitido tener una guía clara para actuar desde el gobierno. Así, desde nuestro instituto, el Instituto Mexicano de la Juventud, por ejemplo, el Programa Nacional de Juventud tuvo como marco referencial en su construcción tanto la Agenda 2030 como el Consenso de Montevideo. Así, con esta guía se han impulsado diversas iniciativas desde el INJUVE, entre las que destaco el trabajo en torno a la ratificación de México a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Un instrumento fundamental que fue acompañado también por el lanzamiento de una campaña para la sensibilización del funcionariado público en torno a la importancia del reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos y sujetas de derecho y de acciones para que las y les jóvenes conozcan sus derechos. Esto en colaboración con el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, la OIJ. También impulsamos una jornada nacional en perspectiva de juventudes dirigida a diversos sectores para promover una nueva visión práctica y metodológica que coadyuve a la formulación de políticas públicas integrales dirigidas a la población joven y aliente una transformación de las formas tradicionales, de las cuales también se ha hablado anteriormente, de sociabilidad, participación, interacción intergeneracional, a través del cual se ha capacitado a cerca de 3,000 funcionarias y funcionarios del país. En 2020 se lanzó el programa Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil, en conjunto con nuestra Secretaría de Salud y también en alianza con el UNICEF, para contribuir a mejorar la calidad de vida de las adolescentes, los adolescentes y jóvenes, que si bien se lanzó en el marco de la pandemia y pretendía ser un programa puntual y temporal, la demanda por atención a la salud mental en adolescentes y jóvenes pues se encontró tan grande y tan urgente que el programa llegó para quedarse. A diciembre del 2021 se han atendido más de 47,000 casos y seguimos, no quitamos el dedo del renglón, seguimos trabajando. También quisiera mencionar Voluntad Joven, Jornada Nacional de Voluntariado, un programa cuyo objetivo es contribuir al reconocimiento de la participación de las personas jóvenes como actores estratégicos de los procesos de generación de bienestar y recomposición del tejido social, a través, por supuesto, del impulso de su participación en experiencias de voluntariado que impacten y promueven directamente en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Laboratorio de Habilidades es otro programa que también tiene el objetivo de dotar de habilidades digitales y empleabilidad a las y les jóvenes, favoreciendo su reconocimiento como sujetos de derecho y su incorporación al desarrollo productivo del país. En fin, desde el Gobierno de México, pues resaltamos también un par de programas y estrategias. Por un lado, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que es una de las políticas públicas más relevantes para las personas jóvenes. Tiene como fin último contribuir a la equidad social de adolescentes y jóvenes, particularmente mujeres, potenciando su capacidad para alcanzar su desarrollo humano y el acceso a una vida digna mediante la reducción de los embarazos. En el marco de esta estrategia se han llevado acciones enfocadas en derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a servicios de salud, la promoción de educación integral en sexualidad y el entorno habilitante para contribuir a mejorar las condiciones legales, culturales y sociales de niñas y adolescentes.
Con esta estrategia, el Gobierno de México contribuye sustancialmente al cumplimiento de diversas medidas prioritarias de los capítulos B, D y E. Y por supuesto, Jóvenes Construyendo el Futuro, de nuestra Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el que ahora estamos colaborando muy de cerca, en tanto que es el programa insignia para las juventudes del Gobierno de México, pues busca brindar oportunidades de capacitación y empleo y que han permitido la mayor inversión de juventud en la historia de México. Esta iniciativa ha sido tan relevante que el Gobierno de México la ha estado trabajando ya con otros gobiernos de la región. Respecto a los desafíos, quisiera resaltar al menos 3. El primero relativo a la participación de las juventudes, como nos unimos a este desafío. Si bien se han hecho grandes esfuerzos, hace falta mucho por hacer y es ahí en donde quisiéramos reivindicar la importancia de ir al territorio, de llevar a cabo acciones en las comunidades, las localidades, que permitan llevar los programas a las personas jóvenes, pero también que permitan escuchar, saber de primera mano lo que las personas jóvenes requieren y proponen. En segundo lugar, el desafío que implica derrumbar prácticas culturales patriarcales y adultocéntricas, que también se ha mencionado. Sin esto, la perspectiva de derechos no logrará permear en la vida cotidiana de las personas y no será suficiente contar con políticas públicas. Y en tercer lugar, el fortalecer las alianzas intersectoriales y el trabajo conjunto y coordinado. Vamos muy bien, pero se requiere fortalecer los mecanismos. Necesitamos hacer frente a estos desafíos de forma rápida, sin más que urgente, porque tenemos la prisa que implica el declive del bono demográfico, del cual también se ha hablado ya, por lo que hacemos un llamado a seguir sumando esfuerzos, a seguir trabajando por hacer de las aspiraciones de la Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo una realidad que se traduzca en mejores condiciones para que las y los jóvenes, los y les jóvenes y con ellos la población en general alcancen un pleno bienestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu intervención. Gracias pues a todas nuestras panelistas y a nuestro panelista por compartirnos por acá. Entonces, ahora quisiera invitar a las personas participantes que nos acompañan a que si tienen alguna reflexión particular justo sobre pues estos desafíos en común que se tiene, por ejemplo, desde Uruguay o desde México o en general en la región, que podamos compartirlo por el chat, o si no, vamos a tener un espacio de 5 minutos, bueno, 6, para una intervención del público de 3 intervenciones de 2 minutos cada una. Entonces, pues sí, igual sí les invitamos a dejar por el chat sus comentarios y pues pasaré a leer el primero que nos habían dejado por acá, que es de Gabriela García. Menciona, muy importante eso, lo que comentaban nuestras primeras 3 panelistas. La agenda del consenso es un piso mínimo, pero hay temas que necesitamos incluir que tal vez hace 10 años no eran tan visibles, pero que sabemos que son importantes para avanzar en una agenda realmente integral y que no se deje nadie atrás, como bien es la consigna que se tiene, ¿no? en este consenso. Entonces, comento de nuevo, les invitamos a por acá alzar su mano para que podamos ubicarles y puedan tomar la palabra de forma pues oral. Igual les recuerdo por el chat, pueden hacer sus aportaciones. Muy bien. Entonces, pues ahora creo que concluiremos este espacio. Si no hubiera alguna intervención específica pues sobre esto. Y si no, pues agradecerles mucho a todas, todes, todos por estar por acá. En realidad estas conversaciones son muy importantes, muy interesantes, ya que como ya mencionaron Cristina, también como ya mencionó Nicolás, como mencionó Teresa, como mencionó Elvira y como mencionó Valeria, es necesaria esta articulación entre sociedad civil y entre los gobiernos pues nacionales, y pues siempre se necesita esta voluntad política pues de ambos lados, ¿no? Para poder pues tejer estas redes en las que pues se garantiza la incidencia y la participación de las juventudes.
Les agradecemos mucho el estar por acá. Y pues nada, gracias a todas nuestros panelistas por tomarse el tiempo, a nuestros participantes. Y pues nos veremos en un siguiente espacio. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos, chao. Gracias.